A continuación, culto en vivo. Comenzamos. Y su Santo Espíritu. Pero él, sacudiendo la víbora en el juego, ningún daño padeció. Oremos. Padre, gracias en esta hora. Muchas gracias por tu palabra ya leída, oh Dios. En esta tarde, Dios mío, te ruego en el nombre de Jesús que use mis labios, usa mi vida, usa todo mi ser. Oh Padre celestial, gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza. En esta tarde, Dios mío, te doy gracias, Señor, y te ruego que use mis labios, usa mi vida, todo mi ser para bendición a tu iglesia presente. Como aquellos que los miran a través de las redes sociales, también quiero ser de bendición a ellos. Úsame, Señor, y seré cuidadoso en darte a ti la gloria, la alabanza y la adoración. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, en esta hora. En esta tarde le he puesto por tema este mensaje: cuando estamos en el propósito de Dios. Cuando estamos en el propósito de Dios. ¿Cuántos creen que están en el propósito de Dios? Amén. Todos. Dios tiene un propósito para cada persona. Y cuando estamos en el propósito de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios nos dará la fuerza para cumplir el propósito por el cual Dios los ha llamado. Amén. Poderoso Dios. Introduzco el mensaje en esta hora. Pablo es encarcelado por el rey Agripa. Todos sabemos la historia, lo que hemos estudiado en los libros de los Hechos Romanos, nos damos cuenta que Pablo tuvo dificultad solo por ver aceptado a Cristo y anunciar la buena nueva de salvación. Gloria a Dios. Y es enviado a Roma, a Italia, a ser juzgado por el rey César, el emperador César en aquel entonces. Pablo dice en la Biblia que fue encarcelado. El único objetivo, lo único que él hacía era predicar y anunciar la buena nueva de salvación. Pablo lo que hacía era cumpliendo la gran comisión que Cristo le dijo a los apóstoles: van a ir y van a anunciar las buenas nuevas de salvación. Pablo lo tomó en serio. Dice la historia, cuando leemos la Biblia, que Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor del pueblo judío, de aquellos que habían creído en la palabra de Dios. En cierta vez Pablo dice en la Biblia que iba en busca de los cristianos con una carta ya firmada por el emperador, firmada por el concilio, a buscar hombres, mujeres y niños para que ellos no anunciaran las buenas nuevas de salvación. Mi hermano, eso del evangelio, eso de que el diablo se ha levantado en contra de la iglesia, eso no es nuevo. Eso siempre el diablo ha querido que la iglesia no avance. El diablo siempre ha querido destruir la iglesia, pero Cristo lo había dicho antes: las puertas del infierno no van a prevalecer contra el pueblo de Dios. Siempre van a haber hombres, siempre van a haber mujeres valientes que creen en esta palabra. Pablo era uno de esos que creía en el poder del evangelio. Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Pablo dice en la Biblia que lo encarcelaron solo porque él había dado libertad a unos endemoniados, había dado vista o sanado a los enfermos. Pablo tenía el ministerio, tenía el don de la sanidad. Pero cuando estamos en el propósito de Dios, muchas veces vamos a estar en el propósito de Dios y muchas veces van a haber problemas. Acuérdense que la vida del evangelio predicaba el día el martes, que es angosto el camino y es bien incómodo el camino que lleva a la salvación eterna. En esa incomodidad vamos a tener que sufrir en este mundo quizás dificultades, persecuciones. Dios empieza el propósito en cumplir el propósito por el cual Pablo había sido llamado. Eso lo encontramos en el versículo 27. Capítulo 27, versículo 13, dice en la Biblia que una gran tormenta se levanta cuando Pablo es llevado hacia Roma.
Acuérdese, mi hermano, que nosotros nunca vamos a ir donde nosotros queremos ir. Siempre vamos a ir donde Dios diga, porque Dios es el que lo gobierna a nosotros. Ya no somos nosotros los que tomamos las decisiones. Ahora es Dios, es nuestro Señor. Cuando nosotros llamamos Señor a Dios, le está diciendo que usted va a obedecer lo que Dios le diga. Amén, iglesia. Porque no puede decir Dios es mi Dios, Dios es mi Señor. Pero en fin, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero. Y no quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces usted no le puede decir Señor a Dios cuando no se deja ser guiado. Dice la Biblia que según los hombres, y ya según Pablo, ellos iban para Italia. Acuérdense que el apóstol Pablo era un hombre que tenía dos nacionalidades. Era judío y también era romano. Pablo tenía el privilegio de tener dos ciudadanías. Así como ustedes tienen la ciudadanía de Estados Unidos y las ciudadanías de su país, de origen. Gloria a Dios. Y el que es ciudadano de Estados Unidos, como que saca más pecho que el que no tiene, ¿va? No, dice, yo soy de acá. ¿De qué país sos? No, yo soy de acá. Gloria a Dios, porque el ser ciudadano de Estados Unidos como que da más peso, más crédito. Pero qué bueno, mi hermano, que Pablo no se jactó nunca de ser romano, pero en esa vez dice la Biblia que dijeron, bueno, vamos a llevarlo. El rey Agripa tomó la decisión, dándose cuenta que Pablo era romano, le dijo Pablo, no pueden hacerme juicio ustedes porque yo soy romano. Y por lo tanto yo quiero que me hagan juicio los romanos y no los judíos. Los judíos eran malvados, eran perversos, habían castigado a Pablo no solo por una vez, y solo porque anunciaba la buena nueva de salvación, porque ellos no habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Los judíos habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo y que perseguían a la iglesia también. Pero Pablo le dice, está bien, me han castigado, pero quiero que me juzgue César. Bueno, dijo el rey Agripa, está bien, te vamos a dar el gusto que tú quieres, te vamos a llevar para ese lugar. Pero dice la Biblia que lo montaron en una barca, en un barco, y se vino una turbulencia terrible, diabólica, no era una tormenta regular. Acuérdese, mi hermano, cuando usted tenga el propósito de Dios, el diablo mismo se va a levantar para que usted no cumpla el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Todos tenemos un llamado a que cumplir, pero el diablo se levantará como llama, se levantará como viento, como mar, pero dice la Biblia que Él estará con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Pablo iba encadenado, amarrado con un montón de presos más, afligido, y quizás iba al resto. Pablo no se afligía, de eso lo puedo estar consciente y seguro. Yo puedo ver a Pablo sentado allá, quizás tranquilo, esperando que pasara el tiempo. Acuerda que las embarcaciones no son de un día, en vez de estar semanas. No tengo la información exacta qué distancia es de Roma a Israel, pero seguro estoy que está bien lejos. Y allí va Pablo, me imagino que iba leyendo la Biblia, adorando a Dios, porque los cristianos adoramos a Dios, en las buenas y en las malas. Pablo iba en medio de esa turbulencia, aquel viento, dice la Biblia, que se levanta con planes de que no se cumpliera el propósito. Recuerda que el diablo se va a levantar para destruirlos. El diablo no se levanta para tocarle la espalda, para estarle acariciando el pelo, se levanta para quitarle la vida, se levanta para que usted no cumpla el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Pero en esta tarde Dios quiere hablarlo a nuestras vidas, amén. Se levanta un viento huracanado fuerte, una fuerte tormenta, dice la Biblia, que no era una tormenta regular, una fuerte tormenta, y los que saben de mar saben que el mar se pone violento, se pone turbulento cuando una tormenta es atacada en el mar. Imagínense esa barca, estos hombres empezaron a angustiarse, el jefe del capitán del barco, me imagino que empezó a hacer lo que podía, empezó a angustiarse, a afligirse, porque los que no son cristianos se afligen y se afanan y huyen porque no tienen la gloria de Dios, amén. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. Me imagino que estos hombres estaban corriendo por un lado para otro porque miraban la muerte, pero yo puedo ver a Pablo tranquilo, así como nosotros. Se nos quita el trabajo, nosotros damos gloria a Dios. Hoy voy a ir más a la iglesia, decimos. Cuando dicen es así.
Bueno, hoy no tengo trabajo, hoy pues voy a leer más la Biblia. Pablo dijo, bueno, esta gran tormenta los está atacando, está bien, al fin y al cabo yo no pierdo nada. Pablo ya lo había dicho que los cristianos pasamos de muerte a vida. ¿De qué perdemos nosotros? Nada, el cristiano no pierde nada. El peor error de un cristiano es que se vaya al mundo, pero morirse ese no es pérdida. Hoy se lo adelantó un siervo de Dios para la eternidad con Cristo, Julio Melgar, si no me equivoco. Este varón sirvió a Cristo, sirvió a la iglesia y aportó a la iglesia. Y no me da pesar de que un cristiano muera, yo me gozo porque mueren perseverando hasta el fin. Este hombre, aún en la hospitalidad, aún allá en su situación bien difícil, levantaba las manos y adoraba a Dios. Él murió cantándole a nuestro Padre Celestial, murió sirviendo a la iglesia. Así son los cristianos verdaderos, aunque se levanten criticándole, aunque se levanten, ¿cuántos no se levantaron en contra de él? De eso estoy seguro, que se levantaban criticándole, acusándole de cuántas cosas. Este hombre lo único que hizo era adorar y cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y Dios me le bendiga la familia de mi hermano Julio Melgar allá en Guatemala. Si alguno de ellos son seguidores de este hermano, yo sé que la iglesia amamos a los que sirven a Dios. Los que sirven a Dios hay que apreciarles y valorar lo que ellos hacen. Este varón Julio, en su situación bien difícil, seguía creyéndole a Dios, adorándole a Dios. Así Pablo, en medio de esa gran tempestad, de esa gran tormenta, que no era pequeña, era grande, dice la Biblia, el versículo 20, una tormenta grande. Dice la Biblia que allí Pablo, me imagino que levantaba sus manos y decía, gracias Señor por la tormenta. Gracias porque así vamos a llegar más rápido. A lo mejor los impulsa más rápido, porque es lo que hace a la iglesia. Cuando un problema viene a su vida, lo que hace a usted que agarra más fuerza, le cree más a Dios y empieza a ver la visión por la cual Dios lo ha llamado, el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Aquella gran tormenta violenta se levanta en contra de aquella embarcación. Dice la Biblia que estaba aquella gran tormenta, pero mire lo que pasa. Dice la Biblia que todos aquellos hombres dijeron, aquí vamos a perecer, vamos a morir. Pablo dijo, aquí nadie va a morir. Gloria a Dios, que mire qué certeza. El día, no que nosotros morimos, alguien le dice, aquí nada va a pasar. Esas son palabras de confianza. Amén, iglesia. El diablo usó unos hermanos a estos días y dijo, esta iglesia se cierra. Palabras que vienen del infierno. Y dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Aunque se levanten ríos, se levanten vientos, dice la Biblia que nada va a pasar. Por lo tanto, no temáis a nada, dice la Biblia, amén. Cuando oiga palabras negativas, usted se dé cuenta que son palabras que vienen del mismo infierno. Nadie puede decir que una iglesia se cierra, solo las puede decir Satanás. Pero Cristo lo dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer. La iglesia continuará hasta que el día que Cristo venga por su pueblo. Entonces las iglesias se cierran, pero la iglesia estará con Cristo en la gloria. Amén, poderoso Jesús. Aquella gran tempestad se levanta. Por el camino Pablo iba tranquilo sabiendo y todo decía, vamos a perecer, vamos a morir. Ahora se lo llegó el día. Pablo dijo, nadie se va a morir en este lugar. Aquí nadie va a perecer. ¿Y cómo lo sabes? Dios me lo ha dicho. Amén. Eso es lo bueno que Dios habla con los hijos de Dios. Aunque venga lo negativo, aunque parezca que eso es difícil, si usted mira la tormenta no estaba nada bueno, la tormenta se levantaba, se venían las turbulencias, aquellos truenos, me imagino la turbulencia, aquella oscuridad, cayendo agua tras agua, sacándole agua, afanados, preocupados, pero Pablo sabía de algo que estaba seguro, que nadie iba a perecer. Es verdad, lo incomodan, quizás las pruebas, las dificultades, los problemas que puedan venir a su vida lo van a incomodar. Quizás se le va a ir el sueño, quizás va a tener que leer más la Biblia, quizás va a tener que buscar más de Dios. Pero usted está confiado y seguro que nada le va a hacer daño. Amén. Poderoso Jesús.
Dice la Biblia el 14º día. Imagínense cuánto llevaban ya, llevaban 10 días casi. Ya 10 días en el agua, en la turbulencia. No fue un camino fácil, se les puso difícil. Gloria a Dios, pero Dios cumplía, Dios sabía lo que iba a pasar. Y esta gente iban sin comer nada. Ya 10 días sin no comer, sin beber agua. Y lo único que había era agua del mar. Agua sí abundaba, pero no era agua bebible. Pero con todo eso estaban corriendo, creyéndole a Dios sin comer nada. Pero aquí sí cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Allí sí cumple la palabra, donde dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos se alimentan de la palabra de Dios? Y si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquella gente ayunaron a la fuerza. Acuérdense que la gente no quiere ayunos. Si yo promuevo un ayuno para mañana, desde que le doy el anuncio ya le dio hambre. El cuerpo es maloso o mañoso, como le podemos decir. El cuerpo tiene mañas. Nomás le dice que mañana hay ayuno, usted como que le dan ganas de comer bastante en la noche. Y come bastante, al siguiente día amanece dormido. Pero esta gente llevaban ya más de 2 semanas sin comer. Dios, si usted no quiere hacer las cosas con voluntad propia, va a tener que ser a la fuerza. Dice la historia bíblica que eran 266 personas en ese barco. No lo busque en la Biblia, búsquelo en la historia. 266 personas en aquella nave. Imagínense 200 personas, 266 personas en un barco, era una cantidad de gente. Ahora vea la angustia de aquella gente, miren los gritos de aquellas mujeres, los hombres cómo gritaban. Imagínense que aquel barco hundiéndose, dice la historia que empezaron a tirar todo el barco, porque eso es lo que pasa cuando hay problemas, hay que empezar a botar todo lo que nos sirve para poder caminar, a empujarlo hacia adelante. Si hay algo que le estorba, empieza a quitarse de su vida, porque eso le va a ayudar a avanzar quitando los pesos. Gloria a Dios. Un día de esto predicaba también de eso. Yo no sé por qué Dios está concluyendo este mensaje así también hoy. Hay que quitar todo el peso que los estorba, todo lo que los asedia. Pablo decía también que para alcanzar la corona, para emprender una carrera, que lo quitemos todo peso, el pecado que los asedia. Ese era el mensaje del fin de semana pasado, creo. Acuérdense, hermano, que todo aquello empezaron a tirar todas las maletas. Empezaron a botar todos los ídolos. Me imagino que va algún idólatra iba allí con su buen negocio a vender a Roma. Porque si hay un país de los idólatras, es el país de Italia. No quiero contar historia, pero ya Dios me hizo que lo haga. Muchos no saben por qué los países centroamericanos o americanos llegó la idolatría. Porque acuérdense que el que vino encontró a América fue Colón. ¿Y él venía de dónde? De donde estaba toda la idolatría. Y ellos trajeron la idolatría a América. Y por eso que usted mira en América que todos los pueblos se llaman San Fernando, San Juan, San Antonio y todo lleva San, todos es idolatría. Me imagino que en ese barco iba cargado de idólatras, un montón de ídolos. No lo dice la Biblia, no lo dice la historia tampoco, pero yo me imagino que empezaron a tirar todo aquel montón de cosas que no servían para según ellos, salvando a la embarcación, para sobrevivir, para llegar donde Dios quería que lo llevara. Pero Dios iba a cumplir el propósito por el cual a Pablo Dios lo había llamado. El trato no era con el montón de gente que iba allí, el trato era con Pablo. Pablo tenía que hacer algo que le hacía falta antes de ser encarcelado. Dios lo iba a usar para algo más grande. 266 personas en ese momento conocen a Cristo. Que si no lo aceptaron el problema de ellos, pero se les presentó el mensaje de salvación. Amén. Pablo les dijo, no se preocupen, aquí nadie va a morir. Yo creo en Cristo, yo creo en el que hizo los cielos y la tierra. Y él dice que nada los va a hacer falta. ¿Eso lo dice la Biblia o no lo dice? Y nada los hará falta. Eso lo dice el Salmo 23.
Dice que hay gente ayunando, preocupados, no comían, todo habían botado. Acuérdese, mi hermano, que nosotros no todas las veces vamos a llegar donde nosotros queremos estar. Ese es el problema de los cristianos, que no entendemos. Muchas veces decimos, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué pasa el otro? No entendemos el plan de Dios, lo entendemos hasta después. Pablo, según él, iba ¿para dónde? Para Italia. ¿Cuál era el propósito de Dios? El plan de Dios desvía la barca. Ya no iban para Italia. Hoy dice la Biblia que lo lleva a una isla llamada Paz. Gloria a Dios, no quiero... Malta. El barco se desvió, ya no iba para Roma. Ahora el barco agarró la ruta. Ya no maniobrada por el capitán. Ahora la llevaba el capitán de capitanes, amén. Ahora había agarrado el volante de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, ahora yo me tomo el control, ahora lo voy a llevar a Malta, porque allí hay gente que necesita ser salva, allí hay gente que necesita conocer a Cristo. Dice la Biblia que el barco se desvió hacia Malta, porque allí había una necesidad, allí había un lugar donde Cristo quería salvar almas, gloria a Dios. Para llegar a Malta tenemos que pasar quizás dificultades, quizás problemas, cosas difíciles tenemos que pasar para llegar a ese lugar. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos en momentos difíciles? ¿Qué es lo que hacemos? Hay muchas veces que los enojamos, ¿verdad, hermanos? Cuando no salen las cosas como nosotros queremos, los enojamos, los llenamos de ira, muchas veces murmuramos. Me imagino que esa gente iba murmurando, criticando, echándole las culpas al capitán. Este hombre que no sabe manejar, ¿cómo que se tira en esta embarcación? ¿Cómo que se tiró sabiendo que venía la gran tormenta? ¿Cómo? Me imagino que hay gente murmurando, acusando a un solo hombre que llevaba el control de aquel barco. Pero gloria a Dios, Dios tenía el control. Le quita el volante al capitán, le dijo, hoy me encargo yo. O ustedes no van para Italia, ahora van para Malta. Gloria a Dios. ¿Cuánto vamos para Malta? Poderoso Dios. Aquella gente habían perdido las esperanzas, habían perdido la confianza y decían, vamos a perecer, hoy vamos a morir. Pero veamos el lado amable de esta ciudad. Después de la gran tribulación, veamos el lado amable. Por cual Dios lo lleva muchas veces al sufrimiento. El proceso no lo entendemos, pero después podemos ver la claridad del día. Digo, oh, wow, es lo que Dios quería hacer, es lo que Dios está haciendo, pero lo entendemos hasta después. Poderoso Dios. Pablo pudo, dice la Biblia, encender, cuando el barco choca y se destruye, ya no pudieron avanzar. El barco estaba destruido. El barco ya no podía caminar más. Pablo dice en la Biblia que salieron nadando todos. La historia dice que salieron nadando hacia la tierra. Los barcos nunca llegan a la orilla, son muy grandes. Tuvieron que nadar. Y en ese momento, dice la Biblia que iban temblando de frío. Estas personas temblaban, iban muriéndose de hambre. Pero lo único que ellos querían era calentarse. O sea, así es la iglesia. Cuando estamos pasando dificultades, lo único que queremos es acercarlos a Dios, a los juegos del Espíritu Santo. La iglesia necesita acercarse al juego. La iglesia necesita acercarse a donde hay un juego ardiente. La iglesia necesita entrar al juego porque es necesario. El juego tipifica al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí hay protección. Donde hay juego, hay símbolo de vida. Gloria a Dios. Me imagino que todos salieron a calentarse. Pablo, como buen servidor de Dios, me imagino que él se encargó de encender el fuego. Porque eso es lo que tenemos los cristianos. Que cuando, a donde quiera que vamos, lo único que queremos es servir a los demás. Y estamos inquietos, alguien está cocinando, le dice, no, déjeme a mí, yo le cocino. Y tenemos esa gracia de hospitalidad. ¿Cuántos lo tienen? Gloria a Dios. Si no lo tienen, pues practíquenlo. Dice la Biblia que Pablo encendió fuego. Y entonces aquella gente le dieron un buen trato a aquella tripulación que había llegado de un extranjero. O sea, la ciudad nadie la conocía. Pablo nunca había ido a ese lugar.
Pablo nunca quiso ir a predicar a ese lugar. Yo me imagino que ni sabía dónde quedaba. Pero Dios sí sabía dónde estaba la necesidad. Dios sabía que ese lugar tenía que ser alcanzado por Cristo. Ese lugar tenía que ser alcanzado por el Evangelio. Poderoso Dios. Muchas veces no entendemos, pero Dios lo va a llevar donde lo necesita. Poderoso Jesús. Pablo dice en la Biblia, descendiendo aquel fuego. Y cuando estaba encendiéndose el fuego, estaba calentito Pablo. Ya me imagino que estaba calentando la camisa. Sus ropitas. Ellos no habían comido, estaban desagradados, afligidos, preocupados. Pero Pablo siempre yo lo veo que está preocupado. No lo dice la Biblia, pero yo creo en la confianza y la certeza como Pablo hablaba. Así como usted habla, nunca está hablando palabras negativas. No tiene trabajo, usted siempre está pensando que Dios le va a proveer el pan diario. Usted siempre cree que Dios le va a bendecir. Cristo le dijo, por nada te has afanado. No te preocupes por la ropa, por lo que has de vestir, ni por lo que has de comer. Si Él es su Dios, Él le va a proveer. Amén. Yo me admiro con los niños. Así que los niños nunca se miran preocupados, ellos nunca padecen depresión. Ellos no padecen de estrés. Y pregúntenle a los viejitos. Están todos estresados, con la presión alta, a otros se les baja, a otros se les sube y cuántas cosas. Y yo le pregunto, ¿qué es eso? Porque yo no sé qué es eso. Digan, pero no creo. Yo no sé qué es una presión alta, ni baja. Yo no sé qué son los síntomas de esas cosas. O estar deprimido, tampoco sé. O no sé qué también estar estresado. Algunos dicen que es por mucha preocupación. Me imagino que aquellos hombres estaban afligidos y estresados, todos aquellos, pero Pablo estaba calentándose, jalando ramas, encendiendo el fuego. Me imagino que andaba cantando alabanzas, alegre, alabaré, y aquellos hombres temblando de frío, llorando, murmurando en cuantas cosas hacían, recordándose de las maletas que habían botado, porque hay mucha gente que siempre se está recordando de lo que ha botado atrás, aquellas cosas que le estorbaban, no se olvidan, ya llevan años quizás, y acordándose de los pecados que dejaron atrás, de las películas, de los CD que botaron, y no se olvidan, y eso no les deja la paz en sus vidas. Pero Pablo, alabando a Dios, levantando sus manos, glorificándole al Señor de los cielos, amén. Y dice la Biblia que cuando él recoge una rama seca y la tira al fuego, una víbora arranca, saltó brinco y la mordió la mano. Gloria a Dios. Cuando usted quiera hacer algo bueno, acuérdese que tendrá dificultades. Siempre verán oposiciones. Dice la Biblia que Pablo, cuando él se agacha y agarra aquella rama seca, allí viene una víbora. Y Pablo lo único que hizo es que se sacudió y le echó al fuego. Mi hermano, mi iglesia de Cristo, tiene que sacudirse, sacúdase en el fuego, porque allí es donde Dios le va a dar la victoria. No se deje enfriar, no lo dejemos enfriar. Tenemos que sacudirlo, acérquese al fuego, porque allí es donde tenemos la fortaleza, allí es donde nosotros nos refugiamos, amén. Dice la Biblia que Pablo, cuando lo agarró la culebra, solo se sacudió en el fuego, y aquella culebra cayó en el fuego, fue quemada. Y aquella gente de Malta, dice la Biblia, que se quedaron viendo. Este hombre es homicida. Él va a morir. ¿Cuándo le han dicho eso a usted? El hermano ya no va a vivir, pobrecito, le cayó una fiebre. De esa no se levanta. ¿Cuándo le han dicho eso? Es que de eso murió mi abuela, dicen. Es que de eso que usted tiene se murió mi papá. O se murió el vecino, porque las compañías, muchas veces las amistades que tenemos, sirven solo para desanimarlo, sirven para echarle juego nada más, para echarle agua, más que todo puedo decir, para enfriarlo, desanimarlo. Dice la Biblia que aquel montón de gente, toda la tripulación que iban 260 personas, y en la ciudad de Malta, cuando ellos miran que ya eran barcos, miren el impacto que ellos hicieron. Había multitud de gente viendo. Y Pablo dijo, no hay problema. Esto no es nada. Y toda la gente no decía nada, solo se quedaban viendo, esperando cuando tiene su fracaso. ¿Cuántas personas que ya están tras de usted viendo, diciendo, esta hermanita no aguanta más, unos 3 meses más le doy? Me alargo, dicen algunos, que dure 1 año en el Evangelio. El que ser cristiano no es fácil, dicen algunos.
No es fácil ser cristiano cuando camina solo. Pero con Cristo todo lo podemos, que lo fortalece. Con Cristo todo es fácil. Con Cristo es fácil caminar en el Evangelio. Pero qué difícil es cuando usted quiere caminar a solas. Cuando usted quiere caminar sin que Cristo le ayude. Gracias. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que aquella gente, me acuerdo, hermano, cuando yo acepté a Cristo ya muchos años, entonces estaba joven. Aunque dice la gente que estoy joven todavía, pero sabes si será cierto. A menos yo me consiento todavía joven. Puedo hacer lo que un joven hace, y en veces lo hago hasta mejor que lo que los jóvenes hacen. Los jóvenes de hoy en día ya como que ya nacieron sin fuerza. Pero dice la historia que les voy a contar. Cuando yo acepté a Cristo, un muchacho que estábamos entre la familia me dijo, te doy, me dice, un mes y vos no sos cristiano. Y pasó el mes y miraba que yo me estaba poniendo más loco. Más leía la Biblia. Y cada día estaba ganando más fe, más inspiración. Yo no me detenía y le predicaba la palabra. Mira, tenés que arrepentirte, vos estás mal. Él me decía, vos sos como una llamarada de tusa, te doy tanto tiempo para que no seas cristiano y te acordarás lo que te digo. Se murió el hombre y se dio cuenta que yo no había parado de creerle a Dios. Amén, eso es lo que pasa cuando nosotros lo alimentamos de la palabra de Dios. Así estaba aquel hombre, aquel montón de gente viendo que a Pablo no le pasaba nada. Pablo se sacudió y empezó a comer. Me imagino que empezó a comer después, tranquilo. Y todos decían, ¿a qué hora va a caer? ¿A qué horas cae? Hay gente que está detrás de usted diciendo, ¿cómo está hermanito? ¿Cómo está hermanita? Pero viendo qué horas cae. Siempre hay gente que está esperando su caída. Nunca la gente está esperando su victoria, están esperando su fracaso, a ver cuándo va a caer, a ver cuánto va a morir, a ver cuánto dura en el Evangelio, a ver cuánto dura ese gozo que usted tiene. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. El gozo de la iglesia es nuestra fortaleza, estar en Cristo. La iglesia tiene que estar alegre, sabiendo que no hay víbora, no hay nada que los pueda hacer daño. Cristo lo había dicho en San Marcos 16:15 en adelante, que no nos iba a pasar nada si comiéramos cosas mortíferas, y si tuviéramos serpientes no nos harían daño. Y eso se está cumpliendo en el apóstol Pablo después en Malta. Gloria a Dios. Ese lugar, Malta, significa descanso. Era necesario que Pablo llegara a ese lugar para descansar. Dice la Biblia que ese lugar, cuando Pablo llega, había una gran necesidad en ese lugar. Aquella gente necesitaba ser salvas. Dios pudo haber dejado que la embarcación llegara rápido a Roma, pero en Roma ya había sido predicada la palabra. Sí había necesidad, pero no era de emergencia. La gente ya conocía el Evangelio en Roma, pero donde no se conocía el Evangelio era en Malta, en esa isla apartada. Pero Dios tenía un propósito y un plan para Pablo. Pablo tenía que cumplir el propósito de Dios que Dios le había llamado. Poderoso Jesús. Aquella gente, que gran multitud de gente, vieron un gran milagro, porque todos saben lo que los pica una víbora. ¿Cuántos conocen las víboras? Levanten la mano los que conocen una víbora. ¿Ustedes conocen la historia que alguien lo haya muerto y se haya puesto a bailar de alegre? La gente en vez de no muere ni del veneno, muere más de la aflicción. Porque saben que lo mordió un animal venenoso. Cierta vez yo fui a la pesca una vez cuando era niño y tiré la atarraya, la red, y venía muy cargada de pescados. Pero en medio de esa red venía un tamagás. ¿Cuántos conocen los tamagaces? Son animales más feos que todavía que las víboras. Eso es ver pescado, es animales como que haya pescado la muerte. Porque no hay quien viva si lo pica un animal de eso, Dios donde usted está lejos. Pero Pablo dice en la Biblia que lo muerde la víbora, y allí no habían hospitales. Nadie corrió a decirle,
hermano, usted lo picó una víbora, corramos y llevémoslo al hospital. Este hermano lo ha picado la culebra, llevemos la ambulancia, llevemos los bomberos, llamemos 911. Nadie dice la Biblia que hizo nada, solamente se quedaron en la expectativa a ver cuándo muere, a ver cuándo cae. Démosle unos 5 minutos más, démosle media hora. Es que está comiendo, a lo mejor después va a caer. Dejaron de comer todos y empezaron a ver a qué hora Pablo caía. Y lo que sucede es que Pablo no cae nunca. Pablo se levanta bien fortalecido y le dijo, nada va a pasar. El Señor me dijo que no me va a pasar nada. Gloria a Dios. Porque Dios cumple su propósito por el cual Pablo había sido llamado. Era llevado a predicar el evangelio a Malta, que conocieran el poder de Dios. Dice la historia que el dueño de aquella ciudad estaba enfermo, muy enfermo, dice la Biblia, que padecía de una fiebre. Estaba con problemas estomacales, eso sí lo dice la Biblia. Y tenía problemas de fiebre. Ese hombre estaba muriendo. Al ver a aquella gente que Pablo no había muerto, al ver que no había caído en la mordedura de la víbora, dijeron, ahora sí nos damos cuenta que este hombre Dios anda con él. La gente está esperando a qué hora calle para catalizarlo, para evaluarlo si verdaderamente es cristiano. Si usted pasa la prueba, la gente va a empezar a creer en usted que verdaderamente es cristiano, que verdaderamente sí le cree a Dios. Pablo no cae en la mordedura de la culebra, de la serpiente. Dijo, la gente empezó a creer, le dijeron, aquí hay un hombre que necesita ser sano, hay que llevar a Pablo. Dice la Biblia que dice la Biblia que Pablo vino y oró por aquel hombre. Luego de haber orado, puso las manos sobre él y aquel hombre fue sanado. Y al ver que su líder había sido sanado, dice la Biblia que multitudes vinieron hacia él. Un montón de gente venía donde Pablo y Dios sanaba a esas personas. Pablo siendo usado por Dios, cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había llamado. Dios los ha llamado a nosotros con planes y de propósitos grandes. Quizás usted no lo sabe. Quizás le dijo, yo voy para los Estados Unidos a hacer mucho dinero. Y hizo planes, hizo números. Hago mi casa, la hago de 2 plantas, compro un carro, 2 camiones y me vengo. ¿Cuántos hicieron esos planes? Su plan era hacer dinero. Pero lo trae a Estados Unidos y Dios no le dio dinero, le dio la salvación. ¿Cuántos se alegran por la salvación? El dinero al fin y al cabo no hace feliz a nadie. Estaba viendo un hombre que se pegó un balazo en la cabeza en Perú. Un expresidente que tuvo por 2 periodos de presidente en Perú. Un hombre con mucha fama, con mucho dinero. Pero el dinero no hace feliz a nadie. El que hace feliz es la palabra de Dios. El que hace feliz es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos paz, tenemos tranquilidad. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que venían todas aquellas gentes a buscar a Pablo. Y Pablo oraba por ellos y eran sanados. Y les predicaba el evangelio de salvación. Después de eso ya Dios dijo, bueno, ya cumplieron su plan. El evangelio fue predicado en Malta, ahora es tiempo que marchen hacia Roma. Y allá dice la Biblia que Pablo fue juzgado por César, no por los judíos. Mi hermano, quizás usted está pasando dificultades en esta hora. Quizás está pasando pruebas. Y quizás piensa que no hay solución. Solo acuérdese de algo. Dios quiere cumplir un propósito en su vida. Y para que lo cumpla verán dificultades y pruebas, turbulencias. Pablo pudo cumplir el propósito, pues no fue nada fácil. Desde que sale de Israel de Jerusalén empieza la turbulencia, empiezan las pruebas, empieza la angustia, empieza el sufrimiento. Pero hasta que llega a Malta, él se da cuenta que era necesario llegar a ese lugar. 266 personas era necesario que conocieran a Pablo. Y se dieron cuenta que él no iba a ser juzgado por ser malo. Se dieron cuenta que él iba a ser juzgado por haber conocido a Cristo. Cuando usted haya conocido a Cristo, la gente lo va a juzgar, la gente lo va a criticar, porque usted conoció al Evangelio y usted es diferente, ya no actúa igual, hace las cosas diferentes, la gente no le gusta. No porque la gente sea mala,
sino porque al diablo no le gusta que usted sea cristiano. Si hay algo que el diablo los odia a nosotros, que seamos cristianos. Porque cada vez que predicamos estamos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada vez que usted predica, exalta el nombre de aquel que venció en la cruz de Calvario, quitándole las llaves a la muerte, avergonzando al diablo y dándole la victoria a la iglesia. Poderoso Jesús, cumple el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Cuando estamos en el propósito de Dios, no hay nadie que los pueda desviar del evangelio. Llevo más de 25 años siendo cristianos. Hasta el día de hoy no quiero retroceder. Hasta el día que muera todavía yo quiero seguir en la iglesia. Que me lleven de la iglesia, no de la casa. ¿Cuántos desean eso? Mire qué bonito será que esté en la iglesia y salga riéndose, porque le ponen una sonrisa cuando va para el cementerio. No cree que vaya al cementerio bravo, hay alegre. Eso es bonito, ir alegre para el cementerio después de haber servido a Cristo. Amén. Poderoso Jesús, déle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Dios tiene un propósito para su vida y Dios quiere cumplirlo. Vendrán dificultades, vendrán pruebas, pero con todo eso Dios quiere bendecir su alma, quiere bendecir su vida. ¿Hubiera alguien que quisiera reconciliarse en esta hora? Yo le hago el llamado. Si es cierto, se ha levantado quizás alguna víbora, se ha levantado la tormenta en contra de la embarcación, quizás ha habido hambre, ha habido pruebas, dificultades. Dios quiere decirle algo en esta hora. Él tiene el control, Él es nuestro capitán. ¿Hubiera alguien que quisiera aceptar a Cristo en esta tarde? ¿Hubiera alguien que quisiera reconciliarse con Cristo? Y si no lo hay, yo le hago el llamado a la audiencia en esta tarde. Mi hermano, que quizás tú estás deseando correrte o irte de la iglesia donde tú te congregas, yo te quiero decir, no lo hagas. Lucha por ser cristiano, lucha para vencer la prueba. Reconcíliate con Cristo, mi amigo, mi hermano. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, pero en esta hora te pido perdón. Perdona mi vida, perdona mi alma. De aquí en adelante tú serás mi Señor y yo seré tu Hijo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste tu oración, busca una iglesia donde congregarte. Y si vives aquí en la área, te invitamos que te congregues con nosotros. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabra de esperanza a todas las naciones.